Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Querida comunidad, anteriormente les había contado la historia de un hombre que descubrió una iglesia en medio del monte, y desde aquel momento comenzaron a ocurrir situaciones extrañas, específicamente de personas y animales que regresaban a la vida. A continuación les contaré la historia completa de inicio a fin, donde desafortunadamente el final no fue el que nos hubiera gustado escuchar. Vivo en una zona donde los patios de las casas se encuentran colindantes con el monte, y eso hace que las extensiones de terreno sean tan grandes que se registran casos documentados de gente que se ha perdido en su propio patio para no regresar nunca más. Por mi parte, esta situación nunca la he visto como algo normal, y siempre he pensado que si esa gente no regresa, no es porque se hayan perdido, más bien es porque algo se los ha llevado. Nunca conocí a mi abuelo, y en casa siempre mi abuela era quien llevaba ese rol. Campesina, cocinera, conocedora de plantas medicinales, y en general, una gran madre y padre a la vez. Es lo que siempre he admirado de ella. De mi abuelo se dice que fue la primera persona en perderse en el monte, pero en mi casa a nadie le gustaba hablar de ello. A pesar de que recuerdan a mi abuelo como una gran persona, hablar de su partida aún duele mucho, y lo comprendo. Nadie es feliz con la pérdida de algún ser querido. Poco a poco fui teniendo más apego con mi abuela. Yo era la mayor de todos los nietos, y también quien mostraba más iniciativa y admiración por mi viejita. Por su parte, ella había desarrollado un apego mayor conmigo en comparación con mis primos, y era tal así que me había comenzado a enseñar todo su conocimiento en muchas de las artes que dominaba. Una de esas cosas era el hecho de andar en el monte y conocer bien las brechas y caminos para en un futuro no ser parte de esas personas que se pierden. Mi viejita solía ir al monte desde muy temprano, antes del amanecer, para regresar al crepúsculo y evitar el sol. Yo dormía con ella con tal de no lidiar para levantarme, y ya llevábamos varios días acudiendo para ver cómo estaban las cosechas y los animalitos. Esa semana habíamos acudido a diario, y al fin era viernes. Como cualquier día normal, mi abuela cargó con su lámpara y su rifle, y yo, creyéndome una cazadora, siempre tenía sobre mi pecho mi resortera. Fuimos muy confiadas y contentas como siempre, pero no sabíamos que ese día todo iba a cambiar. Desde que llegamos al corral donde mi abuela guardaba los carneros, notamos que algo estaba diferente. Por lo general, los carneros se emocionaban al vernos, conscientes de que era momento de llevarlos a pastar, pero ese día no sucedió así. Era cuestión de mirar más a fondo el corral para saber cuál era el motivo de esto. En medio del corral había 2 carneros desmembrados, y todos los demás se encontraban hechos montón y silenciosos en un rincón, sabiendo del peligro de lo que se encontraba allá con ellos. Fue solo cuando escuchamos en medio del silencio del momento un sonido de la carne viva arrancándose y masticándose, que mi abuela apuntó con su lámpara a la otra esquina del corral, y allá vi algo que hasta la fecha me deja sin palabras al momento de recordarlo. Lo que mi abuela alumbró fue un hombre con un gran orificio en la cabeza que dejaba entrever su masa encefálica y sangre seca. El hombre, sin percatarse de nuestra presencia, nos daba la espalda y, sentado en el rincón del corral, se alimentaba de la carne de un tercer carnero, quien convulsionaba al ser devorado vivo. En ese momento, inevitablemente, se me escapó un grito que no pude contener. Fue entonces cuando esa cosa rápidamente se puso de pie y, como si estuviera ciega, comenzó a olfatear desesperadamente por todo el aire. Mi abuela, sin perder la cordura, me tapó la boca y me hizo una señal de que hiciera silencio, al tiempo que hurgaba entre su bulto.
hasta dar con un extraño rosario y un bote de agua bendita. Sin dudarlo mucho, mi abuela dijo un pequeño rezo. Sin soltar el rosario, se persignó y luego caminó en silencio hacia aquella cosa y le vació el agua bendita encima. Aquel ser comenzó a emitir unos macabros alaridos, no sé si de dolor o de espanto al sentir el agua sobre él, y una densa capa de humo comenzó a salir de él, al igual que un fétido olor a carne podrida chamuscada. Aquella cosa, sin dudarlo, saltó el alambre del corral y se echó a correr hacia un destino desconocido. Por órdenes de mi abuela, hicimos lo mismo, pero hacia mi casa. Por obvias razones yo me encontraba muerta de miedo, y no voy a negar que en ese momento lloraba. Lo sorprendente era mi abuela. A ella no se le notaba ningún indicio de miedo, solo se quedó más callada y cautelosa de lo normal, bastante pensativa. Por su forma de actuar en el momento en el que vimos a aquel hombre no muerto, no me quedó duda alguna de que mi abuela sabía lo que estaba ocurriendo. Poco antes de llegar a la casa, mi abuela me hizo prometer que no contaría a nadie lo sucedido, para evitar el pánico local. Yo no estaba muy convencida, pero acepté. A la hora del desayuno, todos estábamos en la mesa reunidos. Mi padre era muy comunicativo, por lo que antes de desayunar siempre solía ir a recoger con sus amigos las nuevas noticias del pueblo, sean buenas o malas. Ese día, y como era costumbre, desde el primer bocado comenzó a hablar, y aún recuerdo claramente hasta el día de hoy el semblante de mi abuela al escuchar lo que mi padre dijo. Por cierto, madre, no se le olvide dar el pésame a su comadre doña Fita. Hoy encontró el cadáver de Javier. Tenía un disparo en la cabeza. Javier era el hijo de doña Fita, de quien se sabía era adicto a las drogas y vivía solo en una habitación en condiciones precarias, a las afueras del pueblo. Todo parece indicar que era a él a quien vimos devorando a nuestros carneros, pero yo, aparte de morir de miedo, ahora tenía muchas dudas. ¿Acaso vimos a una persona viva o una persona muerta? Mi abuela asintió a lo que mi padre dijo, y solo se limitó a decir: «Pobrecita mi comadre, iré a verla en cuanto termine unos pendientes que tengo». Rápidamente se levantó, dejando su comida a medias y yendo directo hacia el patio. Todos los demás nos miramos en silencio, y al cabo de unos segundos seguimos comiendo. Ese día, mi abuela estuvo por muchas horas en el patio. No se me hizo raro porque había días que ella solo se dedicaba a trabajar. No obstante, al momento de salir, miré que mi abuela había construido un cerco con alambre de púas, delimitando así el terreno. Pero al ver los detalles de aquel cerco, sentí cómo mis poros reaccionaron al escalofrío que en ese momento sentía por todo el cuerpo. En cada determinada distancia del alambre, mi abuela había colocado cruces de madera y también tenía amarrados trapos, los cuales se encontraban húmedos con lo que al parecer era agua bendita. Obviamente, yo intuía el porqué de esas cruces. Mi abuela estaba tratando de repeler algo que evidentemente no era de este mundo. Después de terminar con su labor, mi abuela salió rápidamente. Yo le pregunté hacia dónde iba y si podía ir con ella, pero en ambas preguntas solo recibí evasivas. Lo único que alcanzó a decirme era que cuando regresara, iba a hablar conmigo de algo muy importante. Esas 2 horas aproximadas que mi abuela se demoró fueron las horas más largas de espera por las que he pasado durante toda mi vida. Poco antes del anochecer, mi abuela llegó a casa. Su semblante era cabizbajo y aquella expresión en su rostro no era nada alentadora. De forma apresurada, convocó a toda la familia en el comedor de la casa y cerró todas las puertas bajo llave, además de asegurarlas con maderas. Ya una vez que todos nos encontrábamos en el comedor, mi abuela nos lo contó todo. Pongan mucha atención, esto no es un juego y es algo real. Necesito que por las noches no salgan, no respondan a ningún llamado, ignoren si alguien toca la puerta y, sobre todo, si escuchan algún sonido, gritos o lo que sea que esté al pie de su ventana, solo permanezcan dentro de la casa. Todos asentimos.
Mi padre preguntó qué era lo que estaba pasando y mi abuela retomó de nuevo la palabra. La gente mayor conocemos esta historia, pero siempre pensamos que solo era una leyenda. Todo comenzó en la época de la Revolución. Un grupo de gente salió huyendo de la guerra, y fue por eso que eligieron este alejado sitio para vivir. Su lejanía se veía opacada por su gran cantidad de recursos naturales, y es por eso que fue el lugar ideal para asentar el poblado. Los primeros años del nuevo poblado fueron maravillosos y prósperos, pero se cuenta desde los primeros pobladores que, en una ocasión, estando a punto de anochecer, unos gritos pusieron en alerta al pueblo entero. Todos se dirigieron hacia donde provenían esos horribles gritos y, al llegar, nadie podía dar crédito a lo que miraron. Se trataba de don Isauro, quien se encontraba en el suelo, en medio de un charco de sangre que le brotaba del hombro. El señor gritaba asustado y decía que un jabalí que recién había cazado lo había mordido. Nadie entendía lo que el señor quería decir, y pensaban que no lo había matado a lo mejor, pero no era así. El jabalí, aún atado de sus pezuñas, yacía a un lado del señor con la sangre de éste aún en su hocico. Los gritos del jabalí eran horribles, eran más bien como si se tratara de un demonio. Pero lo macabro de todo fue cuando, al ver más de cerca al jabalí, nos percatamos de un gran hoyo en su estómago, producto de un impacto de escopeta. No había manera alguna de que aquel jabalí siguiera vivo. Los cazadores, que de igual manera acudieron a ver qué ocurría, en medio de la angustia le realizaron varios disparos al jabalí, pero este no moría, y por más despedazado que se encontraba su cuerpo, no dejaba de gritar y tratar de escapar de los amarres. En ese momento, a alguien se le ocurrió quemarlo y fue así como le prendieron fuego. Afortunadamente, de esa manera el jabalí al fin murió. Toda la gente se encontraba atónita con lo ocurrido y solo esperaban que don Isauro contara qué había ocurrido. Afortunadamente para el señor, la mordida no pasó de ser una herida que fue controlada, y ya después contó lo que había pasado. «Ese sitio está maldito», dijo el señor con una gran desesperación en su rostro. Nadie entendía lo que él quería decir. Ya había logrado cazar al jabalí, por lo que lo amarré y lo puse sobre mi cuello. Estuve caminando rápido para que no me agarrara la noche y fue cuando, al pasar por las montañas, me pareció escuchar a mucha gente rezando. Miré por todos lados, pero no vi a nadie, por lo que retomé mi camino. Apenas avancé 1 metro, y de nuevo escuché esos rezos como si fueran lamentos, y fue cuando vi unas luces entre los árboles y la maleza. Me dirigí hacia allá pensando que quizás alguien necesitaba ayuda, pero lo que vi me dejó sorprendido. Detrás de aquella arboleda había una capilla, una extraña capilla bastante vieja, construida de un estilo desconocido y extraño. Tuve miedo, pero aún así entré a ver de qué se trataba. Sinceramente, hubiera deseado nunca haber entrado en aquel lugar. El lugar estaba completamente a oscuras, por lo que saqué un quinqué de mi bulto y lo prendí. Al momento de hacer eso, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Aquella capilla estaba completamente llena de figuras, pero no eran los mismos santos que se miran en las iglesias. Estas eran horribles figuras de seres con cuernos, algunos sin rostro, otros descarnados, algunos mostrando los colmillos y otros con un rostro sonriente, como si se burlaran de mi miedo. Viendo esto, no quise estar un momento más allá y rápidamente me di la vuelta para salir a toda prisa, cuando de repente, las veladoras se encendieron por todos lados y vi cómo aquellos santos demoníacos comenzaron a moverse y me miraban mientras se reían de forma macabra. En ese momento, cerré los ojos y corrí con todas mis fuerzas hasta que estuve lo suficientemente lejos de aquel sitio. Ya una vez que me había tranquilizado, me la pasé pensando que pudo haber sido una alucinación producto de mi sed. Pero cuando ya me encontraba más tranquilo y llegando a mi casa, fue que ese maldito jabalí volvió a la vida y me atacó. Después de escuchar a don Isauro,
La gente quedó expectante y dudosa. Por una parte, la historia era increíble, pero tenían la prueba ante sus ojos con el jabalí, y como era de esperarse, acordaron ir a visitar el sitio. Maldigo ese día, cuando mis antepasados decidieron ir. Ese fue el peor error de sus vidas y de las vidas también de toda su descendencia. Al día siguiente, a primera hora, un grupo de pobladores fue hacia aquella iglesia escondida entre los árboles. Efectivamente vieron que don Isauro tenía razón. El señor decía que no era buena idea entrar y que mejor la dejaran así y se olvidaran de ella. Pero nadie siguió su consejo y entraron todos en aquel lugar sagrado. Una vez dentro del sitio, este estaba bastante oscuro y no les permitía ver nada. Además, el lugar se encontraba extremadamente caluroso, en contraste con el clima a las afueras, que era algo frío. Lo extraño del caso es que se dice que, aun cuando intentaban prender los quinqués, los fósforos simplemente no prendían, por lo que no pudieron observar nada de lo que don Isauro les había dicho. Pero las cosas no se quedaron así. Estando allá, a los pobladores les ocurrió algo muy perturbador que dejó a todos severamente aterrorizados. Una persona del pueblo, en camino hacia aquella iglesia, había cazado un conejo de un certero disparo en la cabeza y mantuvo a aquel animal adentro de una bolsa de cuero que le colgaba de los hombros. Estando allá en el sitio, y en medio de un silencio sepulcral, de forma repentina, unos sacudones violentos dentro de la bolsa pusieron a todos en alerta y bastante confundidos. En ese momento, nuevamente intentaron prender los quinqués. En esa ocasión tuvieron éxito. Cuando alumbraron hacia aquel hombre, muy asustado, se había deshecho de la bolsa y ésta ya se encontraba tirada en el piso, con lo que sea que estaba adentro revoloteando para salir. Alguien, como pudo, se acercó y abrió la bolsa. De ella salió el conejo, con los ojos rojos, demoníacos, inyectados en sangre y con unos colmillos impropios de aquel indefenso animal. La sangre aún le goteaba de la cabeza, pero el conejo se encontraba vivo. Al ver esto, toda la gente, sin dudarlo, se echó a correr, y al mismo tiempo, en la iglesia comenzaron a escucharse risas y sonidos de las cosas moviéndose. El calor de adentro se hizo cada vez peor, y arrullos macabros, lamentos y voces guturales comenzaron a escucharse por todos lados. La gente no paró de correr hasta que cada uno estuvo dentro de sus casas, asegurándolas con maderas y agua bendita en todas las entradas que representaban un peligro. Tanto en la tarde como durante toda la noche, nadie salió de casa ni para ir al baño. Fue hasta el amanecer que la gente, aún asustada, comenzó a salir, siendo ese el tema más comentado durante varios días. La gente del pueblo, un día al acudir a misa, acordó que nadie debería ir a aquel sitio maldito, y estando todos presentes, se comprometieron a que así sería. Sin embargo, no fue así. Al paso aproximadamente de 2 semanas, siendo de madrugada, los perros no dejaban de ladrar y los animales de corral de todo el pueblo se encontraban bastante intranquilos, de tal manera que nadie en el pueblo podía dormir. Tanto mi familia como todos los vecinos salieron de sus casas fuertemente armados para ver lo que ocurría. En medio de la oscuridad de la calle, solo se alcanzaba a ver una mujer con una bata blanca manchada con sangre a la altura de la ingle. En primera instancia no tuvimos miedo porque supusimos que se trataba de alguien del pueblo. Conforme la mujer se acercaba, pudimos observar que llevaba algo sujetado con la mano, algo redondo, algo muy parecido a... Haces una pausa de unos segundos. En ese momento, los perros ladraban a la mujer de forma desesperada y se acercaron a ella para morderla. Fue justamente en ese preciso instante que ocurrió lo impensable y que detonó un miedo como jamás se había sentido en aquel sitio. Aquella mujer emitió un gruñido diabólico y se abalanzó sobre uno de los perros, comenzando a quitarle pedazos de carne al tiempo que se lo comía, mientras el perro lloraba desesperado e intentaba huir. Al ver esa escena,
Muchas personas entraron a sus casas, muertas de miedo, pero muchos más fueron hacia donde se encontraba la mujer para detenerla. Cuando llegaron hacia donde ella estaba, el perro se encontraba agonizando y la mujer, con un rostro demoníaco, como si algo la estuviera poseyendo, masticaba y tragaba sin parar la carne del perro. Presas del pánico, los hombres del sitio intentaron detenerla, pero ésta, con una fuerza sobrenatural, logró tumbar a todos y arrancó a correr a gran velocidad, perdiéndose en el monte donde nunca más se le volvió a ver. La gente que presenció aquella macabra escena se encontraba en shock, y es que mucha gente no se dio cuenta, pero aquella mujer estaba embarazada y lo que llevaba en las manos era una cabeza humana. Doña María, quien era una de las personas que lo vio todo, dijo a los vecinos con lágrimas en los ojos que aquella mujer era Herminda y que la cabeza que tenía en manos pertenecía a Jacinto. Pero se encontraba bastante confundida. Ella era partera y esa tarde, Herminda había muerto debido a las dificultades del parto. Jacinto, sumido en la tristeza y llorando inconsolablemente, dijo que ya tenía un plan preparado por si algo así ocurría. Doña María dice haberle preguntado a aquel hombre acerca de lo que pensaba hacer, y él solo se limitó a decir: «Yo vi claramente cómo en la iglesia revivió aquel conejo que ya se encontraba bien muerto». Para ese momento, mucha gente comenzó a asegurar haber visto a Jacinto andar en su caballo camino al monte, llevando a Herminda con él como si ésta tan solo estuviera dormida. A pesar de que les pareció extraño, nadie sospechó que aquella joven de apenas 20 años pudiera estar muerta. No fue difícil sacar conclusiones de lo que había pasado. Jacinto había llevado a Herminda hacia la iglesia maldita, sin importarle que le pudiera costar la vida, como lo fue en la posteridad. La gente del poblado veía horrorizada todo lo que estaba ocurriendo. Las mujeres lloraban, los hombres, cabizbajos y con el miedo evidenciado en sus rostros, se armaban con escopetas, machetes, palos y todo aquello que les pudiera ayudar a defenderse, aunque en el fondo sabían que se enfrentaban con algo de otro mundo y sentían incertidumbre por no saber cómo combatirlo. Entre temor y desconcierto, se pidió a los pobladores evitar ir a la iglesia de los demonios, como la habían nombrado, pero las personas que no aceptaban la pérdida de sus seres queridos, como Herminda, seguían yendo. Una de las apariciones más recordadas fue la de Ángel López. Ángel era un adolescente que había fallecido ahogado al bañarse en un arroyo cercano. En el poblado se le había dado santa sepultura, pero su padre, destrozado por la tristeza de su pérdida, profanó su tumba y lo llevó hacia la iglesia del mal. Al pasar los días, no se supo más de su padre. El poblado, al enterarse de que la tumba había sido profanada, sospechaba que algo muy malo estaba por ocurrir, pero pasaron las semanas y nada de lo esperado sucedió, por lo que la gente del pueblo bajó la guardia. Era mediodía y Fernanda, la hermana menor del difunto Ángel, había dejado a su recién nacida de apenas 2 meses de edad durmiendo en la cuna. Ella había ido a la cocina a revisar su comida que se encontraba en la estufa. Aproximadamente a los 5 minutos, escuchó a su perro ladrar, pero repentinamente este cayó. Ella no le dio importancia, pues era común que su perro ladrara a todo aquel que cruzara por las puertas de su casa. Ante el silencio tras el cese de los ladridos, Fernanda siguió cocinando, pero un grito desgarrador del bebé la puso en alerta. Este grito no podía pasar desapercibido, por lo que corrió hacia la habitación donde había dejado a su hija. Lo que vio al llegar fue tan impactante que a los 2 meses de ocurrido, no pudo más con el sufrimiento y terminó quitándose la vida. Ella vio a Ángel en un estado de putrefacción, caminando a duras penas con el rostro descarnado, el mal olor impregnado en todo el cuarto y las moscas volando a su alrededor. Lo más impactante de todo era que aquel muerto viviente tenía entre las manos a la pequeña recién nacida, quien ya se encontraba sin vida, con sangrientas y violentas mordidas por todo el cuerpo,
tan profundas que dejaban entrever los órganos en su pequeño abdomen y la masa encefálica saliéndose de la cabeza. Aquel no muerto masticaba desesperadamente los jirones de piel y carne de la niña, y de su boca salían borbotones de sangre. La mujer comenzó a gritar y salió a la calle en medio de un colapso nervioso en búsqueda de ayuda. La gente del pueblo, al enterarse, fue hacia donde había ocurrido aquel macabro acto, y los cazadores descargaron plomo contra aquella cosa. Sin embargo, este jadeaba de forma maléfica, y los impactos de bala no parecían afectarle. Aquel ser, tras terminar de devorar al bebé, se fue hacia una habitación y se quedó encerrado allí, sin que nadie pudiera sacarlo. La gente de fe del poblado dio aviso al sacerdote, quien acudió a la casa donde se encontraba aquel ser. En la puerta de la habitación comenzó a rezar y a emitir cánticos en un idioma antiguo, aparentemente latín. Durante el ritual, roció agua bendita en la puerta, y las miles de moscas que para ese entonces se encontraban postradas sobre ella cayeron muertas en montones, de manera insólita. Posteriormente, el sacerdote comentó que la única forma de vencer aquel mal era mediante la incineración, y fue así como las personas del poblado incendiaron la casa de aquella familia. Aquel monstruo gritaba, y sus horribles quejidos guturales demostraban que el fuego estaba haciendo efecto. Finalmente, el no muerto cayó, abatido por las brasas de la candela. Ese fue el primer caso de un no muerto apareciendo durante el día, y a partir de entonces, se comenzaron a avistar no muertos de forma seguida, andando por los montes y alimentándose de venados, conejos o incluso animales domésticos. La gente comenzó a construir cercos con alambres de púas alrededor de sus casas y a colocarles estratégicamente trapos húmedos con agua bendita. Esto ayudaba a repeler a los no muertos, pero en ocasiones, estos lograban romper los cercos. Cuando eso ocurría, la gente salía con sus botes de gasolina y quemaba a aquellos malditos seres del infierno, acabando así con sus vidas, aunque muchas familias dudaban en hacerlo, ya que generalmente los que regresaban eran familiares propios. Para ese entonces, ya nadie del poblado quería acercarse a la iglesia maldita. Incluso ya no dejaban que nadie se fuera por esos rumbos, y el miedo era tal que el propio pueblo designó escoltas para vigilar el camino hacia aquel lugar maldito. Para que la gente tomara en serio la prohibición de ir hacia allí, los vigías tenían la orden de abatir a tiros a cualquiera que tomara ese camino. Y sí, hubo varios muertos por no seguir las órdenes, y fue entonces cuando poco a poco los avistamientos de no muertos cesaron. Mucha gente comenzó a preguntarse de dónde había surgido la iglesia maldita, y fue entonces cuando el padre Dionisio retomó importancia en el poblado. Comentó que había encontrado documentación importante. Al parecer, el pueblo había sido habitado antes que ellos, y en la misa del día daría las noticias más relevantes al respecto. En punto de las 9 de la noche, se escuchó repicar las campanas que anunciaban la misa, y no hubo ni una sola alma que ese día no acudiera al recinto de Dios. Como era de esperarse, la iglesia lucía abarrotada, y el viejo sacerdote, quien a duras penas podía mantenerse de pie, comenzó a hablar. Hermanos, hijos del Creador y fieles creyentes de nuestro Padre Supremo, el día de hoy les traigo información delicada acerca de los sucesos ocurridos en los últimos días en el poblado. Les pido que tomen la información con discreción, pero les aseguro que, después de esto, se marcará un antes y un después en este lugar. No mencionaré la procedencia, pero me encontré un cofre con escritos de años anteriores a nuestra llegada. Como les había comentado antes, al parecer hubo gente que con anterioridad había habitado este lugar. Dentro del cofre había información de todo tipo, pero en particular encontré unos pequeños escritos realizados por el clérigo que había acompañado a aquel grupo de exiliados que, como nosotros, huían de las guerrillas en búsqueda de un sitio donde se pudiera vivir en paz. Cuando llegaron a este lugar, supieron enseguida que este era el sitio ideal
para formar una vida en familia y en armonía. Tranquilidad y recursos naturales suficientes fueron dos de las cosas más sobresalientes que la gente encontró en este sitio, pero después de un par de meses de instalarse, descubrieron algo con lo que no contaban. Este sitio ya era habitado por un grupo de monjes que se habían instalado en el monte y vivían de forma ermitaña en esos lugares. Dentro de su avaricia, los nuevos pobladores miraron a estos con recelo y no estaban dispuestos a compartir las riquezas del sitio con otras personas. Por su parte, los monjes no se metían con nadie, y se dice en el documento que aquellos monjes, al parecer, solo tenían una razón para vivir: rezar alrededor de la iglesia maldita, la cual existía desde mucho antes de la fundación de cualquier asentamiento humano. Un día, el alcalde del nuevo poblado, que a su vez era la autoridad máxima, platicó esta situación con los pobladores. En todo momento vieron a estos monjes como un peligro, a pesar de que aquellos no se metían con nadie, y fue de ahí que acordaron un macabro plan. A los pocos días, en el poblado se celebró una gran fiesta, y no era para menos, pues tuvieron como distinguidos invitados a aquellos monjes, a quienes habían logrado convencer mediante el engaño de poder comerciar víveres y alimentos. A la hora del banquete se instalaron largas mesas en el centro del pueblo, y los anfitriones agasajaron a los monjes, quienes comían con cautela a pesar de la gran cantidad de alimentos que tenían sobre la mesa. Después de comer, y cuando se disponían a retirarse, el alcalde del poblado dio la orden para que los propios habitantes que se encontraban acordonando los alrededores de las mesas procedieran a asesinar de forma cruel a aquellos hombres de Dios. Decapitaciones, monjes desollados, apuñalados, golpeados y lapidados fue el resultado de aquella masacre en la que hubo un gran festín de sangre. Solo el líder de los monjes había permanecido vivo porque imploró que lo dejaran hablar antes de asesinarlo, y esto fue lo que dijo: «Han asesinado a mis hermanos, quienes desde tiempos inmemoriales hemos cuidado la puerta del infierno. Ese sitio es un portal que va directamente al infierno, y por ello construimos una iglesia sobre él. Los demonios quedaron atrapados dentro, pero debemos tener hombres rezando día y noche para evitar que estos demonios logren escapar». Al escuchar esto, los pobladores estallaron en risas y se burlaron del monje. El alcalde mandó a callar a todo el público, hasta que en el sitio se hizo un silencio sepulcral. Fue entonces cuando el alcalde dijo: «Si es así, buen hombre, te pido una disculpa por esta masacre. Vete de este sitio y no vuelvas nunca más. Nosotros velaremos día y noche aquel portal demoníaco. Tu valiosa labor ha llegado el día de hoy a su fin, y te libero de esa pesada losa que vienes cargando con los tuyos desde tiempos inmemoriales, para el bien de la humanidad». Sin poder contener el llanto por sus hermanos asesinados, aquel monje agradeció al alcalde por dejarlo libre, y se hincó ante él al tiempo que le besaba la mano. El alcalde le apartó la mano con un gesto noble y le pidió, por favor, que se fuera antes de que la gente lo agrediera. El pobre monje, sin dejar de llorar y como pudo, se echó a correr a duras penas. Pero en un acto de crueldad, el alcalde ordenó que soltaran a los perros hambrientos que usaban para castigar a los delincuentes. De tal manera que los canes, al recibir órdenes de atacar al monje, sin dudarlo corrieron hacia él y lo atacaron. Los gritos de clemencia fueron en vano. La gente del pueblo sonreía y disfrutaba del festín de los perros, quienes devoraban vivo a aquel pobre hombre. La gente, de forma inhumana, reía, aplaudía y festejaba aquella masacre. Su naturaleza asesina y cobarde solo les permitía comprender que ahora al fin ellos eran los dueños únicos de aquellas tierras. Posteriormente los pobladores fueron hacia la iglesia maldita, y allí aún se encontraban 6 monjes rezando a su alrededor. Estos no tuvieron mejor suerte que los monjes que acudieron al pueblo y fueron horriblemente asesinados por los pobladores. Después de ello, como acto de burla, tiraron todos los restos de cadáveres adentro de la iglesia
y partieron hacia el pueblo a seguir festejando lo que ellos pensaban que era un triunfo. Aquella noche, la mayoría en el pueblo había quedado ebria. Eran aproximadamente las 12 de la noche, y los festejos aún no habían cesado, pero repentinamente los perros comenzaron a llorar de forma desconsolada. Los animales de corral se comenzaron a inquietar, los caballos relinchaban y las aves huían de los árboles donde descansaban. Algunas personas sí habían creído en lo que el monje había dicho y se resguardaban dentro de sus casas, y estos fueron los que se percataron de que algo extraño estaba ocurriendo. Por el contrario, la gente que festejaba no tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo. De un momento a otro, el alcalde del pueblo miró hacia la oscuridad del monte que colindaba con aquel pequeño poblado de recién creación y vio unas escalofriantes sombras caminar de forma lenta y trabajosa, saliendo de la oscuridad. Por un rato quedó inmóvil, atónito por lo que veía, y lo primero que pensó fue que alguna guerrilla de la revolución había logrado dar con su paradero. En vez de huir, quiso seguir mirando, y poco a poco vio cómo una bandada de muertos vivientes se acercaba, desfigurados y aún ensangrentados, sin algunas partes de su cuerpo y con órganos por fuera. El alcalde no daba crédito a lo que veía. Aquellos no muertos eran los mismos monjes que hace unas cuantas horas habían descuartizado y habían sepultado en aquella iglesia maldita. El hombre comenzó a gritar y a poner a todos en alerta, pero era demasiado tarde. Aquellas criaturas ya estaban entre la gente y devoraban vivos a todos, sin importar si eran hombres, mujeres, niños o ancianos. Aquella noche, el pueblo se tiñó de rojo, y la sangre derramada unas horas antes no era nada en comparación con la sangre de los pobladores, que en ese momento eran alimento de aquellos hijos del diablo. Al terminar aquel festín, los no muertos se fueron de la misma forma por la que llegaron. Los pobladores que lograron esconderse decidieron abandonar el pueblo. No estaban dispuestos a seguir viviendo en ese lugar maldito. La iglesia entonces quedó inadvertida, libre y con los demonios que en ella habitan a disposición de la noche. Con el paso del tiempo, la arboleda creciente del monte la cubrió, y por mucho tiempo quedó en el olvido, hasta que Isauro la encontró de nueva cuenta. O quizás fue la iglesia quien nos encontró a nosotros. En ese momento, nadie puso en tela de juicio lo que el sacerdote había contado, y mucha gente abandonó el poblado. Otras familias, como la mía, preferimos quedarnos. Y no es que no tengamos miedo, pero para esas épocas de guerra, aun con todo lo ocurrido, este seguía siendo uno de los lugares más seguros. Al terminar de contar la historia por mi abuela, toda la familia se quedó sin palabras. Ahora teníamos miedo y ya no podíamos ver nada de la misma manera, pero alguien había despertado el mal de nuevo en la iglesia del mal, y como había pasado en situaciones anteriores, mi abuela estaba segura de que poco a poco de nuevo aparecerían criaturas no muertas en busca de carne viva para alimentarse. Mi abuela, que ya no tenía edad ni ganas para enfrentarse a este tipo de situaciones malignas, nos sugirió que nos mudáramos. Ahora las cosas estaban más tranquilas y ya podríamos vivir en cualquier otro sitio. Mi abuela tenía ahorrado mucho oro y dinero suficiente para poner un rancho y vivir cómodamente. Realmente en la familia no fue una decisión que se pensara mucho, y sin titubeos decidimos que huir de ese lugar era la mejor decisión. Y así fue como abandonamos aquel bello pero maldito poblado. Al día de hoy vivimos en otro estado. Estamos cómodos y vivimos bien. La abuela ha fallecido y la despedimos con honores, pero en la casa no se tocan estos temas. Nadie quiere recordar aquella macabra historia de la iglesia maldita y sus muertos vivientes.